importante. Lo tenemos en línea a Sebastián Pelayes. Sebastián Pelayes es un dirigente del socialismo que junto a Verónica Llanos son candidatos a diputado nacional en primero y segundo término del socialismo, pero fundamentalmente son candidatos de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, esta fórmula de quien fue varios años gobernador de Córdoba. Ahora su intención es aglutinar también dentro de este paraguas con el socialismo. Le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Pelayes. Muy buenas tardes, Sebastián. Esto es Radio Alas, esto es Resumen de Noticias. Castro Espinosa los saluda. ¿Cómo va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes a toda la audiencia de Alas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué la importancia que tiene esto en términos de lo que significa el socialismo, pero básicamente pensando también en la necesidad de que también la gente de alguna manera busca cambios, ¿no? Y este es un caso en el cual ustedes, en este caso Sebastián y Verónica, están trabajando y recorriendo San Juan, y eso me gustaría saber cuáles son sus expectativas y qué testimonios van recibiendo de la gente, ¿no? Bueno, sí, la verdad que ese es un trabajo muy importante que estamos haciendo. El Partido Socialista es un partido histórico aquí en San Juan, pero que no tiene mucha representación últimamente, entonces bueno, nosotros apostamos a esto y justamente les agradecemos a ustedes por ayudarnos a que la gente nos conozca. Nosotros somos gente joven en la política y apostamos a esto, digamos, no a la antipolítica, sino justamente a la participación, a sumar a la participación, a traer el mensaje de las personas, de los sanjuaninos y las sanjuaninas, que nos parece muy importante. Nuestras expectativas son estas principalmente, que nos puedan conocer y que nosotros seamos el canal también para llevar la voz de los sanjuaninos al Congreso. Cuando decimos llevar la voz, ustedes se están preparando para acometer un derrotero más que importante en términos de lo que significa la Cámara Baja y lo que significa también la dimensión que tiene en términos de, responder a la expectativa que tiene una república que estaba pasando por uno de sus peores momentos, especialmente en el plano económico, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, como te decía recién, nosotros nuestra expectativa, nuestro propósito, nuestro trabajo es representar a los sanjuaninos, representar a la sociedad. Entonces nosotros nos centramos en los intereses y en las necesidades de las personas comunes, digamos, las necesidades del día a día, de los trabajadores y de los pequeños productores principalmente. Nuestra intención es esa, trabajar proyectos que tengan que ver con el desarrollo económico, pero con un desarrollo sustentable e inclusivo, es decir, un desarrollo que tenga que ver con el trabajador y que tenga que ver con el pequeño productor principalmente. Sebastián, esto lo hacen diariamente, sabemos que están trabajando y mucho, y la gente, porque ya hemos tenido algunos actos electorales en San Juan, cuando la gente votó para diputados provinciales, intendentes y concejales, y después tuvo que votar en una segunda elección por gobernador, y dice, ¿cuál es el testimonio de la gente? Porque es muy interesante lo que la gente les plantea, seguramente a quienes van a tener una responsabilidad más que importante, ¿no? Bueno, el testimonio es ese, un poco lo que decís. Estamos pasando por un año que está muy cargado electoralmente. Muchas veces la gente ya está un poco cansada, inclusive de tantas instancias y de tantos nombres y de tantas personas. Pero lo que la gente está necesitando en este momento es que nos aboquemos a trabajar en el día a día. Como decías vos, estamos en una situación bastante compleja en términos económicos, pero también en términos sociales. Nuestra intención es esa, pensemos en el día a día, qué necesita el trabajador, qué necesitan los consumidores, qué necesitan
todas las personas, nuestros compañeros en la universidad, nuestros compañeros en la escuela, los estudiantes. Creo que hay que apostar a eso. Hay que seguir participando, por supuesto, la participación es fundamental. Claro, y de hecho uno va escuchando también las voces de la gente, especialmente aquellas que pasan las elecciones y el escenario sigue siendo el mismo o quizás peor, ¿no? Exactamente. Bueno, la idea es generar un nuevo futuro, es decir, un nuevo presente, si se quiere, generar las condiciones necesarias para que esta situación se empiece a enderezar, si se quiere, o a mejorar, principalmente para las personas, como te decía recién. Nosotros tenemos que escuchar a los sanjuaninos, escuchar a las sanjuaninas y replicar estas necesidades, saber cuáles son, conocerlas bien y trabajar en función de eso. Sebastián, bueno, acompañada por Verónica Llanos, creo que siempre este tipo de fórmulas permiten un trabajo conjunto y que creo que no se trata de convencer a nadie, sino de, bueno, mostrar la voluntad férrea, que me parece que es el caso de ustedes, que se presentan en sociedad y tratando de, con su propuesta, bueno, en la participación encontrar también la chance de ocupar la banca en la Cámara Baja, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, nosotros somos, la doctora Llanos es abogada, además trabaja en una organización de protección a los animales. Yo soy docente. Todos nuestros compañeros somos trabajadores, somos hijos de la educación pública y defendemos eso. Somos hijos de trabajadores, entonces bueno, esa me parece que es nuestra impronta, si se quiere. Nuestra propuesta va por ahí, digamos, representar a los trabajadores, representar a las personas comunes, a las personas de San Juan y de Argentina. Ahora, Sebastián, cuando uno mira el flyer que identifica a Peláez y a Llanos, bueno, sí. Arriba de ese flyer está Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. ¿Qué nos puede decir de esa fórmula presidencial? Bueno, que también se ha puesto la mochila al hombro para trabajar también, para dar una nueva alternativa, ¿no? Exactamente, bueno, sí, la idea es esa, principalmente, generar una nueva alternativa. Nosotros no tenemos una atadura, si se quiere, ideológica a nivel nacional, no. Mientras muchos están tratando de hacer coincidir sus intereses con los intereses de las figuras, como Bullrich, Larreta o Massa, inclusive llegando hasta el punto de Milei, nuestro interés es trabajar por San Juan. Nuestros intereses partidarios y políticos siempre fueron esos, trabajar y construir con los trabajadores y para los trabajadores. Es una nueva alternativa que se ubica, si se quiere, por fuera de esta falsa llamada grieta, que en realidad son internas a cielo abierto, donde vemos lo que se está haciendo, es decir, cómo se está embarrando, si se quiere, el terreno, y bueno, para nosotros es fundamental que ustedes nos den el lugar para hacernos conocer y para justamente hacer conocer esta nueva alternativa, que no pretende entrar en la discusión de la antipolítica, el antikirchnerismo. Son dos modelos que han demostrado muchas limitaciones, y bueno, nosotros de la mano de Schiaretti y de Randazzo, bueno, intentamos una nueva propuesta, una nueva alternativa que tiene mucho que ver con la producción y con el trabajo. Claro, y ahí, si me permitís, Peláez, hay un debate subyacente, porque las provincias como San Juan tienen economías regionales que están pasando también por un momento difícil y que seguramente va a ser una de las principales tareas. San Juan produce y creo que es bueno profundizar eso, y que naturalmente a veces se transita por otras prioridades, que no es el caso de ustedes, que siguen de cerca lo que le pasa a la gente, ¿no? Bueno, justamente las economías regionales
históricamente además en nuestro país han sido siempre relegadas. Tenemos una economía que está primarizada, centrada en la producción y la exportación de materias primas. Nosotros tenemos la posibilidad hoy en día de explotar nuevos recursos, pero también de aprovecharlos y entenderlos como recursos propios de la nación y que nos pertenecen a todos. Entonces, avanzar en el desarrollo de una economía más industrializada, que genere mejor distribución también de los ingresos y de la riqueza, porque eso es fundamental. Y ahí las economías regionales son muy importantes en ese sentido, para que el desarrollo también sea equitativo, que no dependamos siempre del centro, que federalicemos un poco también el desarrollo, la producción, la riqueza. Escuché también, Peláez, que ustedes plantean, y no está mal, de que los representantes en el Congreso de la Nación no hagan como lo hacen la mayoría, tratar de estar en Buenos Aires cuando allá que habrá que ir a las sesiones, pero ustedes son siempre imprescindibles con la gente, ¿no? Y creo que esa es la metodología del socialismo. Así lo escuché yo, ¿no? Y así lo entendemos nosotros también. Nuestro trabajo es acá en San Juan. Nosotros vamos a ir a Buenos Aires cuando tengamos que sesionar, pero nuestro trabajo es aquí en el territorio, en nuestro territorio. O sea, nosotros no podemos representar a San Juan, a nuestra provincia, viviendo en otro lugar, viviendo en otra realidad. Además, nosotros, para poder trabajar, y lo hemos hecho siempre así y lo seguiremos haciendo si se nos da la posibilidad, de trabajar en la provincia. Claro, ese es la... además, digamos, es imprescindible seguir escuchando a la gente porque, como lo decía al principio, ¿no? Este es un momento muy difícil, están pasando gestiones y gestiones, en algún momento dijeron que se vayan todos y nadie se fue nunca, y ni pensaron en irse, capaz que se convirtieron en sordos más que en escucha, y bueno, eso también en el imaginario de la gente está presente, ¿no? Tal cual, sí, es así, no solo que no se fueron, sino que se quedaron por ahí y ahora quieren volver con las mismas recetas, además, sabiendo que son modelos que ya fracasaron, que nos llevaron a la peor crisis que tuvimos como sociedad, y ahora de nuevo, otra vez estas mismas propuestas, estos mismos mensajes, que además son mensajes que van en contra totalmente o que no buscan solucionar este grave problema en el que ese mismo modelo nos metió. Claro. Y ahí me lo está preguntando la gente, Sebastián, tiene que ver, me pregunta un vecino de Capital, Jorge, le dice, ¿qué están pensando ustedes con respecto a la juventud que viene no fracasando la juventud, fracasa la política y hacen fracasar a la gente? Bueno, eso es muy importante porque siempre se dice o siempre nos dicen la juventud es el futuro, y la juventud en realidad es el presente también. Necesitamos que participen y tienen que ser escuchados. Hay un grave problema, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Los jóvenes no tenemos acceso a la vivienda, inclusive se hace muy difícil alquilar en este momento, independizarse ni hablar. Entonces, bueno, ese es uno de los focos de nuestro trabajo también, pensar en esos derechos de la juventud, en el derecho al acceso a la vivienda, en el derecho al acceso a un trabajo, pero un trabajo digno, el acceso a la educación, a la salud mental también dentro del trabajo, del ámbito laboral. Pero en el tema de vivienda, por ejemplo, nos parece muy importante y que está asociado a esta idea del fracaso de la sociedad, del fracaso de las juventudes, cuando en realidad, bueno, tenemos que dejar de pensar para ellos y pensar con ellos, ¿no? Claro. Sebastián Peláez, candidato a diputado nacional primer término, Verónica Llanos, abogada, va en segundo término, llevan a Schiaretti y Randazzo la fórmula presidencial. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con el seguimiento de la tarea que ustedes llevan a cabo para hacerla trascender, y por supuesto agradecerte, Sebastián, estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes por permitirme la posibilidad de comunicarnos también un poco con la gente. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en resumen de noticias, seguimos en Radio Alas, en el 101.7, 13 grados la temperatura, 13 grados la temperatura,